Muy buenas noches, un gusto poder estar compartiendo desde las diferentes plataformas. Estamos cuadrando una, una vez más, conectando todas las plataformas para poderles compartir el día de hoy un tema bastante interesante que era el complemento del que habíamos quedado pendiente en la ocasión anterior. Denme oportunidad de estar transmitiendo, nos falta meter una plataforma más. Y ya vamos a estar en tiempo y forma. Un verdadero gusto el, el poder contemplar este espacio y vamos a hablar de un tema bastante interesante desde la perspectiva de la inteligencia emocional. Uno de los elementos que vamos a estar visualizando es cómo generar este tipo de entendimiento. Ya habíamos hablado de la primera parte. Ahorita estamos hablando de la segunda parte de la inteligencia emocional desde la perspectiva femenina. Entonces voy a ir compartiendo secuencias acerca de la importancia de tener este entendimiento y este conocimiento, que es lo que vamos a estar visualizando. No, aquí no se trata de comparar, sino de entender. La vez pasada platicábamos de qué es la inteligencia emocional, las cuatro habilidades básicas de la inteligencia emocional, estos habían salido del modelo de habilidad de Mayer y Salovey. En el 2005 lo que nos decían es el tema de la percepción emocional, la facilitación, asimilación emocional, la comprensión emocional y la regulación emocional. Eso lo pueden ver en el live que tenemos en YouTube acerca del lado femenino de la inteligencia emocional. Ahorita lo que estamos viendo es la inteligencia emocional con un toque femenino para ir complementando la información y hacerlo interesante. Esto está fundamentado de diversos especialistas que nos van contando. La importancia de entender la inteligencia emocional en la mujer. Ese es uno de los factores que tenemos que tener una claridad y que estamos partiendo desde el tema de vista biológico. Entendamos que la biología es cómo estamos constituidos en materia. Otra cosa es el tema cognitivo y la otra cosa es la interpretación de la información. Vámonos a esa parte puntual. De acuerdo a lo que nos dice la tesis de la conexión, explica que las mujeres van más a la unión o a la conexión de las personas. Por eso tienden a inclinarse más hacia una relación potencial de conexión humana. Y esto facilita mucho en comprender por qué son más empáticas, por qué en las carreras buscan más las carreras que van enfocadas hacia la conexión con las personas, porque ellos tienen particularidades biológicas que tienen mayor capacidad de observación en cuestión de las expresiones y las reacciones con las personas. Las mujeres tienen mejores capacidades de habilidades interpersonales y de comunicación. Su fortaleza es conectar y ampliar las posibilidades en el mundo laboral. Son condiciones que tienen las mujeres, por eso se les facilita mucho el contacto con las personas. Es importante este conocimiento técnico, distinciones académicas para lograr el posicionamiento del liderazgo femenino y el liderazgo masculino. Es indispensable que esto requiere desarrollar habilidades blandas en cuestión de automotivación, la flexibilidad, la resiliencia para un buen manejo de las relaciones interpersonales. Aunque ya lo traen innata, hay que desarrollarlas para potencializarlas y que tengan esa capacidad en el mundo laboral y profesional para colaborar, comunicar y adaptarse al cambio. Entonces ya lo importante es que ya traen esa habilidad con más alcance y si lo desarrollan esa habilidad, obviamente que van a conectar de una forma fantástica. Pero también hay que comprender las diferencias fisiológicas, que es un apartado interesante, en el sentido de que recordemos que el hombre por condición tiende a ser más grande y obviamente que su cerebro es más grande respecto al de la mujer, pero no porque sea más grande quiere decir que esté mejor conectado o sea más eficiente. Los cerebros femeninos, en el aspecto de su memoria, es muchísimo mejor, casi un 30%,
porque está mejor conectado su cerebro, es más eficiente. Por eso pueden percibir más colores, perciben más la definición de los sabores y tienden a madurar cognitivamente más rápido. De acuerdo a lo que nos dice el doctor Eduardo Calixto, profesor de Fisiología y Farmacología de la Facultad de Medicina de la UNAM y jefe de la Neurobiología del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, nos ha explicado las diferencias de los cerebros masculinos y femeninos. No me voy a meter mucho detalle, ahí tiene videos fantásticos donde nos va compartiendo este tipo de conocimiento genial acerca de las diferencias biológicas, incluso también neuronales, ¿no? Que van distinguiendo el hombre y la mujer. Pero aquí nos vamos a ir de las primeras etapas. Los genes tienen un papel clave en el papel de la formación de los órganos y no, el cerebro es de una manera excepcional, porque cuando, cuando se llega a decir que el sexo femenino era débil, responde en el punto del vista genético. Pero al final de cuentas, las mujeres son más fuertes porque su cromosoma X tiene 1344 genes activos de los 30.000 del mapa genético, mientras que el cromosoma Y de los hombres tiene solo 45. Ven en la carga genética, el X marca la diferencia. Todas estas estructuras cerebrales están relacionadas con la memoria asociativa y la cognición y la lógica son más grandes en los cerebros femeninos. Vean qué apartado tan claro. Obviamente por eso la mujer tiene un poder de recordar muchísimos más detalles que los hombres. El hipocampo relacionado con dichas facultades es en promedio 25% más grande de las mujeres que de los hombres. Entonces, esa capacidad de recordar los detalles con una memoria asociativa, con una carga emocional, tiene más alcance las mujeres. Los hombres no tenemos tanto alcance. Por eso es fantástico cuando llego a preguntarle, oye, ¿te acuerdas de tal detalle? Y la mujer siempre va a acordarse de un detalle más fino. Nosotros no. Eh, Nuestro disco duro lo resetea y nos vamos a los hechos clave. También hay que entender que las características es 20% más grande la corteza del cíngulo, que está relacionada con el procesamiento del dolor, tanto físico como moral. Esto que nos lleva a que procesan la emocionalidad de una forma diferente y el umbral del dolor de la mujer es muchísimo más alto que del hombre. Tomemos en cuenta que su cuerpo está preparado para gestar y traer a la vida a un ser. Que eso es un tema bastante interesante porque el ser se forma dentro de la mujer, pero es un ser independiente que nada más está conectado, pero no es parte del cuerpo, está en el cuerpo. No voy a meter a ese tema biológico que lleva otras características, pero me estoy yendo a la parte puntual de cómo se caracteriza la gestación. Además, hay que considerar que el cuerpo calloso está relacionado con la comunicación de los hemisferios cerebrales y es 30% mayor en las mujeres. ¿Qué significa? Que su conexión entre ambos lóbulos cerebrales es muchísimo mayor. Entonces, ¿qué significa? Que tienen la habilidad de estar haciendo una actividad, ponerle pausa, voltearse a otra actividad, hacer esa actividad y volverse a regresar a la anterior. El hombre no. El hombre, si lo interrumpes aquí y lo volteas para acá, cuando vuelve a regresar la actividad tiene que empezar de cierta forma desde cero. Entonces esa habilidad lo tienen las mujeres para poder conectarse y desconectar de las situaciones. También le resulta que los dos hemisferios, con esta constante comunicación, contribuyen atrayendo mayor análisis de la información. Por eso cachan algunas cosas más rápido a las mujeres que los hombres. Incluso los micromovimientos, los tonos de voz, la posición. Y de esta parte, las mujeres tienen mayor capacidad neurobiológica para generar respuestas y los varones nos somos un poquito más lentos respecto a las mujeres. Recuerden que la mujer, su cerebro está mejor conectado, entonces la información corre muchísimo más rápido. Ellas también pueden manejar, hablar y hacer varias cosas, lo cual a mí como hombre me cuesta trabajo porque soy muy enfocado y hago una cosa a la vez. Comprendamos que también eso va al tema de la maduración de la corteza prefrontal, donde viene la parte reflexiva, el análisis, lo que es más complejo ejecutivo. Y en los hombres termina a madurar entre los 25 y 27 años,
tanto que las mujeres empiecen en los 21 a los 22 hasta los 24 aproximadamente. Son rangos, porque acuérdense que cada persona es única, irrepetible y tiene sus procesos únicos en ese sentido. Aquí vamos entendiendo datos duros. ¿Para qué? Para que veamos que existen esas hermosas diferencias, pero son complementos. Es, es complicado decir que hay que tener igualdad cuando desde la parte biológica somos diferentes. Son datos en cuestión de que el hombre y la mujer se han adaptado de una forma diferente para complementarse. Es una parte básica. La mujer tiene 30% más de receptores de dulce en la lengua, vean algo interesante, y entre 15 y 20% más sensibilidad en el tacto y pueden escuchar con atención hasta 60 minutos cuando los hombres nada más lo hacemos por 8 minutos. Vean la diferencia y por qué el hombre tiende a desconectarse más rápido. También lo que nosotros generamos para tener buena atención es ir al grano, o sea, al concreto. ¿Qué quieres? La mujer tiende a contar los detalles, meterte al contexto, y poner todo lo que va relacionado a lo que va a suceder en ese momento. Pero es por condición. Entonces tiene que platicar. La mujer requiere platicar, expresarse emocionalmente a diferencia del hombre. Son temas distintivos que tenemos. Esto es sobre todo para ser más comprensible de mujer a hombre o de hombre a mujer en cuestión de cómo nos vamos a relacionar. Esto facilita mucho a las parejas para comprender las características que tiene el hombre. Un ejemplo, me voy al tema de que el hombre es muy enfocado. A mí como hombre me tienes que decir la instrucción precisa de lo que quieres. La mujer tiene esa capacidad de ver posibilidades y conectarse. ¿Qué significa? Si que a mí como hombre me dices, oye, aquí está mi taza de mi tecito, me dice, no, Ray, llévate esa taza al fregadero. Pues tal cual, agarro la taza, aunque esté llena, y la llevo al fregadero. ¿Qué haría una mujer? Preguntar, oye, está llena, ya se enfrió, ¿quién se lo va? Y empieza a ampliar la información. El hombre somos muy precisos por condición. Entonces son características de que la mujer espera que el hombre reaccione como una mujer, no. Y el hombre espera que la mujer reaccione como yo percibo la vida. Hay que comprender esas diferencias que llevan y también generar esa inteligencia emocional o gestión emocional entre la comprensión de una diferencia entre hombre y mujer, para hacer y llevar un tema más cordial y también evitar fricciones innecesarias por falta de conocimiento, no por otro. Recuerden que los cerebros de los hombres se orientan mejor geográficamente que las mujeres. Tenemos una mejor percepción visual y espacial y lo que tendemos es a razonar más las ecuaciones matemáticas. Son características del cerebro del hombre. Vean en el tema de la ubicación geográfica, a mí se me facilita bastante el tema de ubicar lugares, tiempos, movimientos, porque es condición hombre o condición mujer. Vamos a ver. De acuerdo a Pacheco y Berrocal en 2005, nos dice que se están utilizando métodos para entender cómo se percibe y se comprenden mejor las emociones desde las mujeres. Los hombres siempre puntúan más alto en el control de los impulsos y en la tolerancia del estrés. Esto nos lo dice La Torre Fernández y Sánchez en el 2018. Vamos a entender características y por qué algunos trabajos los desempeñan mejor las mujeres y otros los desempeñan mejor los hombres. Tiene que ver por la condición biológica, la resistencia y también la habilidad que lleva. Vamos a entrar a una pregunta interesante. ¿Cuáles son los motivos biológicos que hacen a la mujer más propensa al estrés, a la depresión, a la ansiedad y enfermedades como Parkinson y Alzheimer? También son condiciones biológicas que llegan a ser más propensas. Una de las partes es que generan más dopamina en el área tegmental ventral y las mujeres tienen 25% más grande esa área, por lo cual liberan más dopamina que los hombres. Y esto las hace más emocionales. Entienden que es un tema biológico o fisiológico, mientras que a los hombres nos cuesta más trabajo porque no segregamos tanta dopamina como las mujeres. Pero cuando las mujeres presentan una situación de estrés, es más fácil que pierdan la concentración respecto al hombre. El hombre
eh, por condición, tiende a resistir mayor los grados de estrés. A diferencia que en cuestión de hombre podemos mantenernos estables en circunstancias más peligrosas. Por eso vean que algunas profesiones y oficios tienden a ser más hombres, la mayoría que son hombres que las mujeres para llevarlo. Pues tiene que cambiar una condición biológica, fisiológica, no ideológica. Aclaremos en ese aspecto. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Como en masa muscular, el hombre es, tiene más fortaleza y más tamaño que una mujer. Ya lo han hecho algunos experimentos sociales. Yo estaba viendo un documental la semana pasada donde ponen en tenis, ponen a jugar a una mujer que está en el número 17, si no mal recuerdo, contra un varón que está en el lugar 1137 aproximadamente. Y al final de cuentas, quien ganó fue el hombre por condición física. Así de sencillo. Creo que Serena Williams también, que era el número uno, compitió contra el 127 o 137 y el varón ganó. Pero es por condición física. Hay más fortaleza, hay más fuerza, hay más rapidez, hay más reflejos, y estas son condiciones que cambian. Las mujeres en otras cosas son increíblemente buenas, extraordinarias, pero aquí es ir dándole esa comprensión, ese conocimiento, esa educación y formación para saber por qué hay esas diferencias. Y no se trata de competir. También un factor, tengo la fortuna de desarrollar el talento y el liderazgo femenino, y algo que siempre he transmitido es que no pierdan su femenidad. ¿Por qué? Porque se ha caído en que las mujeres se masculinizan, toman rasgo del hombre para adaptarse a un mundo de hombres. Un reto interesante es que las mujeres pueden ser grandes líderes sin perder su femenidad, potencializando todas sus habilidades, desarrollando nuevas habilidades y competencias y brillando sus talentos y sus dones. Hay que recordar que hay un proceso de cambio y de entendimiento y de adaptación. Han tenido grandes logros las mujeres en los últimos 50 años, pero tomemos en cuenta la línea del tiempo. Si las evoluciones han llevado millones de años, que la mujer esté participando en un ámbito todavía no está condicionada para adaptarse tan rápido a este factor, y tiene que ver mucho con el tema del estrés y el manejo del cortisol. Si bien es cierto, en el año 2000 se considera la época moderna, estas consideraciones hay que entender anteriormente pertenecen a décadas anteriores, cuando la mujer tuvo una inserción más representativa en el mercado laboral y la tendencia del cuidado de la casa de los niños quedaban relegadas a los abuelos, a, a niñeras, a cuidadores, a guarderías, y eso empieza un poquito a romper el ciclo de formación que tiene la mamá con los hijos. Entendamos que es un rol biológico que se tiene y de repente se piensa transformar. el, el, el tema de pensar de la igualdad de género empieza una carrera en los gobiernos que quieren llegar a alcanzar, pero hay que entender que es igualdad de oportunidades, porque realmente hay condiciones particulares que tienen los hombres y condiciones que tienen las mujeres. Entonces, algo que platicaba en el tema de la justicia es, si un hombre le pega a una mujer, la pena del hombre tiende a ser el doble o el triple porque se considera su fortaleza respecto a la de la mujer. El detalle que si fuera al revés, las condenas son totalmente diferentes. Entonces entendemos que ahí sí hay diferencias y tienen consecuencias diferentes cada una. Hay que irlo adaptando porque esto pasa desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista del comportamiento hasta el tema jurídico. Vean cómo se va relacionando. Por lo que hay que ser muy precisos que en estos últimos 2000 años se avanza de una manera muy importante, tanto cultural, en la sociedad, en la educación, y se ha buscado que tengan ese sentido igualitario, pero en cuestión de oportunidades. También se ha reflejado mucho en algunos estudios observados dentro que la sociedad tiende a ser más igualitaria. Sin embargo, van a existir áreas que van a tener un rezago porque apenas se están construyendo.
esas situaciones que antes no existían. Y emocionalmente hay un reflejo en la misma sociedad de un poquito de distorsión y de diferencias significativas en cuanto a los géneros. Lo único que tenemos que entender es que la mujer es maravillosa y el hombre tiene también cosas excepcionales, pero entendiendo las diferencias vemos cómo nos complementamos. Una parte interesante hoy en día. ¿Cómo aceptar esta realidad? ¿Cuál es el primer paso que hay que dar y cómo podemos establecer un equilibrio en la vida? Ya entendimos las diferencias que son biológicas. Ahora vamos a entender cómo dar este primer paso de entendimiento. Goleman desarrolló un modelo mixto que incluye tanto procesos cognitivos como no cognitivos y nos plantea dos grandes grupos. Uno que son las aptitudes personales, autoconocimiento, autorregulación y motivación, y las aptitudes sociales, empatía, manejo de las relaciones y habilidades sociales. Como hombre o mujer tenemos que aprender a dominar el autoconocimiento de mi ser, cómo pienso, cómo siento, y cómo actúo o reacciono ante los estímulos externos. Los hombres y las mujeres somos diferentes, percibimos diferente el impacto o el estímulo exterior. Y también cómo manejamos las conexiones y las habilidades sociales. Goleman define la inteligencia emocional bajo 5 parámetros. Autoconciencia o el self-awareness, que tiene que ver esa habilidad de entender mis estados de ánimo. Implica conocer mis talentos, mis habilidades, mis fortalezas, mis limitaciones, y esto me va a generar confianza al reconocerme y al aceptarme, tanto como hombre como mujer. Son dos aspectos. Ahorita estoy hablando de forma general para que comprendamos que los pasos son universales, pero las vivencias son individuales, porque incluso cada uno de nosotros somos únicos y repetibles. Nadie va a ver la vida como yo la veo y a sentir como yo siento. Podemos tener puntos en común o entendimientos, pero esto que yo siento, hasta a veces es difícil poderlo transmitir. Cómo es la alegría, los niveles de las emociones básicas, porque entendamos que va por intensidades, o sea, puede estar contento, puede estar extasiado. O sea, y hay niveles, y entre otras las mujeres lo percibimos de forma diferente. Otro de los parámetros que nos dice es la autorregulación. Esa es esa habilidad de identificar mi emocionalidad y poder gestionar o dominar mis impulsos. Pueden ser impulsos instintivos o reacciones ante situaciones externas. Aquí va el tema de estar en el presente, la toma de conciencia, ser responsable y también ese factor de resiliencia y de adaptabilidad que me lleva a estar abierto a nuevas posibilidades o darme también ese tiempo para procesar algo nuevo, algo diferente. En estos tiempos, incluso en las habilidades para el 2030, en cuestión de la parte profesional, tiene que ver esta de desaprender y aprender, esta habilidad de poder adaptarme a los diferentes contextos para poder gestionar de una forma totalmente diferente los diferentes momentos que voy viviendo, los diferentes momentos que me voy enfrentando. Aquí, denme un segundito porque estoy cerrando Instagram, porque no le calculé bien a la batería y ya se va a apagar. Bueno, en Instagram me despido. Aquí no lo que nos vamos es a entender que estos 5 pasos son procesos que tengo que ir conociendo de forma individual y después conectando para tener esa habilidad emocional para poder identificar mi toma de decisión ante las situaciones, la acción que quiero llevar y el enfoque que le voy a dar y pasar de la reacción a la decisión. Una parte bastante interesante en ese apartado. Después viene el tema de la motivación. ¿Qué es lo que te mueve a la acción? ¿Qué te da esa iniciativa, ese empuje, ese compromiso y esa persistencia? Acuérdense que como hombres y mujeres, si no estamos motivados, no vamos a tener ese impulso para tomar una decisión y empezar a hacer las cosas.
una parte muy importante. El cuarto paso tiene que ver con la empatía, es esa capacidad de observar mis estados emocionales, obviamente que me va a dar la facultad de ver los estados emocionales de las otras personas y de ahí tomo decisión de participar o no. Recuerden que la empatía tiene tres componentes: observación, conexión y gestión. Aprenderme a observar y observar el contexto, aprender a identificar si puedo conectar con la situación, con la persona para poder ser más empático, y luego la gestión, o sea, cómo me vinculo, me relaciono o participo con esa situación. Muchas veces me puedo quedar en la observación y no puedo conectar con la persona porque no es mi realidad o no le entiendo. Y quinto, tiene que ver con las habilidades sociales, que es esa capacidad de comunicar, influir, establecer vínculos y colaboración. Aquí recordemos que las mujeres tienen una habilidad casi innata en cuestión de las habilidades sociales, de expresar sus emociones. Incluso socialmente tienen esa posibilidad de expresar cómo se sienten en ciertos contextos, por supuesto, pero tienen más capacidad de poder expresar. A los caballeros nos cuesta más trabajo. Yo tuve que desarrollar bastantes habilidades para poderme observar, entender, comunicar y cómo generar esa conexión emocional con las otras personas. Pero son condiciones que yo fui aprendiendo y también si a ti, caballero, te interesa, lo vas a poder hacer, pero hay que desarrollar, entrenar, hacerlas. Y las mujeres es pulirlo y potencializarlo. Es un factor que ya tiene una forma innata. Las características de una persona con alto nivel de inteligencia emocional, hay diferencias. Ahorita no voy a mencionar las diferencias entre hombre y mujer, lo vamos a hacer en otro segmento, porque hay cosas que sí son muy significativas entre hombres y mujeres, que nos llevan a comprender diferencias en cada uno de estos apartados. Entonces, el cómo logramos establecer estos puntos diferenciadores y puntos de partida. Bueno, aquí una característica de una alta inteligencia emocional es saber qué emociones estoy experimentando y qué lo está provocando. Ese poder de autoobservación y poder también identificarme y después el tener claro qué voy a hacer con esto. Las personas con alta inteligencia emocional perciben vínculos entre tus sentimientos y lo que piensan, entre lo que hacen y lo que dicen. Puedes identificar que algo te está disparando, algo que te está molestando, algo que realmente te está inquietando y lo enfocas, lo canalizas o lo determinas hacia dónde lo quieres llevar. Son particularidades clave que nos van distinguiendo en cómo vamos procesando el contexto externo y cómo hacemos ese proceso interno para procesar la información. También vas desarrollando esas habilidades de conocer mis puntos fuertes, mis puntos débiles o mis limitaciones, porque también conocer mis limitaciones le vamos a quitar la etiqueta de que es malo, ¿no? Simplemente no tengo la habilidad para hacer o no tengo esa competencia para realizar y no me voy a frustrar, simplemente lo reconozco, voy a hacer lo mejor que esté en mi alcance, pero si puedo encontrar a alguien que pueda hacer ese tipo de actividad, listo. Otro de los puntos interesantes es que tiendes a ser más reflexivo y aprendes de la experiencia. Ojo, aquí viene una parte interesante. Hay veces que las experiencias son difíciles de procesar. Obviamente que cuando ya cerraste este proceso, ya entiendo qué es lo que tengo que aprender de esta experiencia, pero donde está transiciendo, pasando el momento, sí va a ser complicado el que le tenga entendimiento, ¿no? No va a tener esa claridad para poder procesar la información en ese momento, pero me doy mi espacio para bajar la emocionalidad, después tener claridad de cómo lo vamos haciendo. Tiendes a demostrar más seguridad en quién soy y cómo soy. Es como, en ese sentido, el reconocer el tema de mi físico, mi forma de expresar, mis condiciones de poder conectar con las personas. Ese me da confianza para platicarlo, aceptarlo, hasta me puedo reír de estas particularidades, ¿no? Es como ahorita
me despeiné porque me recargué este lado y traigo aquí el cabello. Entonces son detalles de que pasan, lo estoy viendo a través de la pantalla, entonces seguimos, porque aquí la parte importante es el tema, pero reconozco que hay un tema que se está presentando en este momento. También te facilita el expresar mi punto de vista, pero en un tema de buscar un puente, de un entendimiento, un punto común y que no me impacte tanto el rechazo en cuestión de lo que estoy compartiendo. Y también arriesgarme a considerar que desde mi perspectiva esta es la mejor opción y decirla. No que me limite el miedo al rechazo, sino decir, hay una posibilidad, hay un riesgo que me rechacen por esta condición. Entonces me preparo mejor y aún así preparándome puede ser que no se acepte en ese momento. También la alta inteligencia emocional te permite manejar mejor tus sentimientos, ya no son tan impulsivos y esas emociones perturbadoras ya no te impactan tanto. Recordemos que los sentimientos son emociones más profundas y más de mediano y largo plazo. Y como último punto tenemos, tiendes a pensar con mayor claridad y cuando es momento de concentrarte, te puedes concentrar, aunque estés en un ámbito de alta demanda, de mucha presión, y se tiene esa habilidad para poder adaptarse a esos momentos. Recuerden que el tema que las mujeres con alta inteligencia emocional, voy a mencionar 6 características que son distintivas. Una, que son positivas y expresan sus sentimientos abiertamente. Una cualidad que tienen las mujeres. Son muy sociables, se adaptan bien a los contextos difíciles, se comunican fácilmente, son más espontáneas y más alegres y rara vez se sienten ansiosas o culpables. Dije, ojo, rara vez se sienten ansiosos o culpables. Hoy se tiene un problema de salud mental que se llama la ansiedad y la depresión. Por contextos se ha desbordado ese tipo de características. Aquí les compartimos, ya estamos a punto de cerrar la sesión, el tema de los beneficios que nosotros damos desde dentro del programa y aquí te hago una invitación de que comentes, compartas y te suscribas a nuestros diferentes canales, en tanto Vivalta Life, que es todo el tema empresarial, Vivalta CMX, que es el desarrollo del ser, también Rayex Expert Coach, que hablamos del tema del acompañamiento en los diferentes formatos. Ponle like y comparta para que esto llegue a otras personas y también provoque tú como agente de cambio el agregar valor y enriquecer todo este contexto. Dentro de los beneficios del programa que desarrollamos, que tenemos dentro de Vivalta, es que aprendas a reconocer tus emociones y que tengas esa facultad para sentirlas y después identificar qué es lo que voy a hacer. Tan sencillo como qué estoy sintiendo en este momento. Enojo, tristeza, ira, felicidad, sorpresa, entre toda la gama de las emociones secundarias. También vas a aprender a que no hay emociones buenas o malas. Hay emociones placenteras y no placenteras. Así es como la procesa nuestro sistema y que algunas vas a dejar de juzgar el cómo me siento y aprender a identificar realmente qué estoy sintiendo. Durante el programa vas a crear hábitos. Un ejemplo, el escribir, el mapear, el estructurar, el ordenar las ideas, el darle secuencia, determinar objetivos, tiempos, para que seas más preciso y te acerques más al logro de los objetivos. Durante el programa vas a identificar y vivir las emociones, porque si no identifico las emociones básicas, luego las secundarias y después cómo las proceso y qué acción es la que quiero con esta emoción que estoy teniendo, vamos a poder responder palabras de una forma más sencilla. Y esto, con esta situación, me, yo tengo que participar, o sea, realmente yo tengo que ver con esta situación, qué voy a aprender de esto, cómo va a marcar la diferencia, cómo voy a lograr este resultado, cómo me acerco a ese objetivo que estoy estableciendo, por qué me siento de esta manera. Y también permitirme que este tipo de emociones me lleven a la conciencia del agradecer, del perdonar y del ser feliz, porque esas son decisiones. Y las emociones que me quitan la paz, poderlas identificar y minimizarlas, poderlas gestionar de una mejor manera.
Me encanta compartir este contenido contigo. Es un verdadero privilegio el estar compartiéndote este tema de la inteligencia emocional con un toque femenino, entendiendo que es un conocimiento general. Los autores que me estuve basando fue Stanislaw Baclar, el doctor Eduardo Calixto, Nazaret Castellanos, Marian Rojas Estapé, el doctor Marwan Chopur y otros parte de expertos que van comentando este tipo de información bastante relevante. Estamos viviendo un momento de claridad de conocimiento importante, que eso me lleva a que tengo información, debo comprender la información y luego saber aplicar esta información en la vida diaria de una manera práctica que tenga un impacto positivo para mi ser, así como el impacto para las personas con las que convivo todos los días. Me encanta compartir este contenido contigo. Es un privilegio que estés dentro de esta sesión y me va a encantar saludarte en próximas ocasiones.